Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, siempre me preguntáis que por qué no cuento cosas de mi vida, por qué no hablo de mi propia biografía, y yo siempre os contesto lo mismo, que mi vida está en mis libros, ¿no? Porque, como decía Eugenio Dors, todo lo que no es autobiografía es plagio, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que ahora ya tenemos la confianza suficiente, bueno, al menos yo así os siento a vosotros, como para contaros realmente los episodios reales de mi vida que luego yo he reflejado ficcionados en la mayoría de mis libros. Entonces, bueno, empezaré por el principio, ¿no? Yo nací en Barcelona a principios de los años 50, muy al principio, por cierto, por desgracia, y soy hija de gallego, mi padre era gallego, mi abuelo era juez, lo trasladaron a Barcelona desde Galicia antes de la Guerra Civil. Luego fue magistrado del Tribunal Supremo, presidió la Sala Tercera del Supremo de Madrid, fue una eminencia del que estamos muy orgullosos toda la familia. Y la verdad es que bueno, la palabra esta guerra civil es la palabra que ha marcado gran parte de mi vida y que yo he reflejado en muchas de mis novelas, porque bueno, fue un tajo certero, dividió la vida de mi padre y de mis tíos y de mi familia en dos, antes de la guerra civil y después de la guerra civil. Mi familia era de derecha, la familia de mi padre, y mis dos tíos, mi padre y mi tío eran falangistas. A mi padre lo detuvieron el 18 de julio del 36, cuando estalló la guerra. Estuvo en prisión en la cárcel Modelo toda la guerra, condenado a muerte, o sea, lo juzgaron y lo condenaron 2 veces a muerte. Estuvo esperando durante estos casi 3 años, todos los días, todas las mañanas, cuando iban a pasar lista de los que iban a ejecutar ese día, que saliera su nombre. Solo descansaba cuando llegaba a la letra E. Estuvieron presos en condiciones muy duras. También su hermano mayor, que también era falangista, también estaba en búsqueda de captura. Estuvo escondido en una pequeña guardilla en unos familiares en un familiar, ¿no? Y estuvo en 2 metros por 2 metros hasta que terminó la guerra. Su hermano de 15 años también fue detenido por ser hermano precisamente de ellos dos. Lo detuvieron con 15 años y estuvo unos días en la Checa de Vallmajor, una cárcel del pueblo del Partido Comunista. Incluso mi abuelo, aunque era juez, pues también lo retuvieron durante unos días. Y al final, cuando las tropas de Franco, del general Yago, entraron en Barcelona, el director de la prisión Modelo tuvo el gran gesto caballeroso de entregar las llaves a los presos, ¿no? Él se fue al exilio y los presos, mi padre pudo llegar tranquilamente hasta su casa, que vivía en esa época en la calle Montaner, y cuando llegó por la puerta, pues mi abuela se creía que era un espectro, porque me contaba siempre las orejas, ¿no? Decía, las orejas se le separaban del cráneo, y dice, esas orejas no las olvidaré nunca. Tengo que deciros que mi padre jamás hablaba de la guerra. Yo las pocas cosas que sé, no he podido rellenar las lagunas de muchos de los episodios de la biografía de mi padre, porque él jamás hablaba de eso. Yo lo sé por mis tías, por algunas cosas que contaban en familia, que yo oía contar en voz baja. Él jamás, después en la posguerra, se aprovechó de esta condición de ex cautivo, ¿no? Como se llamaba entonces, jamás. Bueno, y todos los 8 hijos del juez, ¿no? Mi padre y sus 8 tíos y sus 7 hermanos estudiaron, por cierto, todos carreras universitarias, las chicas incluidas, la mitad eran mujeres y la mitad hombres. Una de ellas se hizo abogada, una abogada fue delegada en Barcelona, ¿no? De la sección femenina. Otra fue perito comercial, ¿no? Otra fue secretaria política de Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio. Otra dirigió una escuela muy conocida de Barcelona durante muchos años. Mis tíos también estudiaron carrera universitaria y mi padre no. Mi padre, yo creo que la experiencia esta de la guerra le marcó de una forma que no se puede entender, que no podemos entender ahora, porque esperar a los 19 años, esperar todos los días que te puedan ejecutar, ¿no? Y estar contento cuando tu nombre no sale en la lista, ¿no? Eso es una cosa terrible, ¿no? Y ver a tus compañeros como se van a la muerte. Yo creo que eso, bueno, todos, yo creo que todos, en cierta manera, en las guerras pierden, ¿no? Todos salen perdiendo. Y esa es una generación que la verdad es que no se recuperó nunca. Ahora se habla del estrés postraumático, ¿no? Esta palabra que entonces no existía, pero yo pienso que toda España en esa época era víctima, ¿no? De este síndrome tan tremendo. Y mi padre, pues pintaba muy bien,
Dibujaba muy bien, se matriculó en arquitectura, pues no pasó del primer curso, hizo ingeniero también y tampoco se pasó del primer curso. Escribía muy bien, escribía poesías, escribía cuentos, le encantaba la literatura. En mi casa había un ambiente muy... bueno, la verdad es que les gustaba mucho leer, ¿no? Era mi abuela, por ejemplo, la mujer de mi padre, de mi abuelo, perdón, tenía la carrera de música, o sea que para una mujer también de esa edad también era una... bueno, pues se notaba que había una gran inquietud cultural. Y entonces mi padre, como os decía, sabía pintar y sabía escribir las dos cosas y tuvo que decidir qué hacer, ¿no? Y fue un poco, a mí me recuerda un poco lo que tuvo que hacer, la decisión que tuvo que tomar el Che Guevara en Sierra Maestra, ¿no? Que tenía por un lado el botiquín de medicinas, porque él era médico, por otro lado tenía la Kalashnikov, y que elegía la lucha o la medicina, ¿no? Y él se decantó por el botiquín, ay, perdón, por el Kalashnikov, y mi padre pues se decantó por la pintura. Se convirtió en un pintor importante, retratista, viajó por todo el mundo, estuvo en Venezuela varios años, tenía estudio en Milán, en la Costa Azul, vivía a caballo entre Madrid y Barcelona. Y a los 27 años, pues conoció a una chica, un buen partido de Barcelona, una chica guapísima. Ahora todo el mundo, todavía me habla mucha gente de la belleza de mi madre. Era como Ava Gardner, era una morena de ojos verdes, muy guapa, muy simpática, muy alegre. Era huérfana de padre ya. Mi abuelo materno, al que evidentemente no conocí nunca, había hecho una gran fortuna, una fortuna ya mermada, durante la Guerra Civil ya quedó bastante mermada, pero bueno, todavía se mantenía. Era lo que no sé, hoy llamaríamos financiero, en esa época, pues, o especulador, no lo sé, compraba, vendía, le llamaban el rey de los censos, Ignacio Estrada, el rey de los censos, le llamaban. Bueno, mi padre pues se casó a los 18 años, cuando mi madre tenía 18 años, y se fueron a vivir a la calle Madrazo, y ahí nacimos las tres hermanas. Yo soy la mediana, tengo una hermana mayor y una hermana menor. Y bueno, yo tengo que deciros que yo fui una niña rara, era una niña muy extraña porque no me gustaba lo que hacían las otras niñas. A mí me gustaba leer, me gustaba sobre todo leer, básicamente leer. Cuando mis padres me llevaban a cumpleaños o a comuniones, ¿no? Lo que se hacía en aquella época, pues la verdad es que yo me metía siempre en la biblioteca de la casa, ¿no? En esa época en las fiestas infantiles había magos y había payasos. A mí todo esto no me hacía ninguna gracia y siempre me iba a leer, no me encontraban. A la hora de irse siempre decían, ¿dónde está Pilarita? Y al final decían, debe estar ahí en la biblioteca leyendo. Bueno, y me encontraba mal, no me gustaban los colegios, no me gustaba ir, bueno, no me sentía a gusto, me gustaba mucho aprender, ¿no? Porque me encantaba. Yo escribía poesías desde que era muy pequeña, a los 7 años, lo tengo en casa, bueno, en mi casa de Barcelona, tengo unas poesías publicadas de cuando tenía 7 años. Mi padre, que consta que mi padre me daba un duro, 5 pesetas cada vez que hacía una poesía, o sea que también ya empecé a comercializar un poco mi pequeño talento, ¿no? En aquella época. Bueno, no sé, no acertaba quizá con los colegios, con la enseñanza de esa época. Recuerdo, por ejemplo, uno de los colegios a los que fui, el primer día de clase, la profesora nos encargó que leyéramos el Miocid, que era una cosa que se hacía entonces, y que luego hiciéramos una redacción sobre este libro. Bueno, pues yo lo leí, hice la redacción. Y cuando llegó la hora del día en que teníamos que entregarla y ella tenía que explicar lo que le había parecido a la redacción, pues empezó con todo, éramos 40, en aquella época pues éramos 40 niños en la clase, empezó la lista de las niñas, era un colegio evidentemente solo de niñas, empezó la lista de las niñas y yo no salía. Y entonces yo levanté el dedo tímidamente y dijo, oiga, señoritas, que yo no salgo en esta lista. Dice, no, es que usted, mire lo que hago, aquí tengo su redacción, mire lo que hago con su redacción. Y la rompió delante de todo el mundo. Y yo, bueno, dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Dice, no, porque usted se lo ha copiado, porque esto es imposible que usted se lo haya leído. Esto se lo ha tenido que hacer su padre, o se lo ha copiado de algún libro, o lo que sea. Y a mí tomarme el pelo, no me toma usted el pelo, ¿eh? Usted no me toma el pelo. Bueno, yo era una niña que llegaba nueva al colegio, no conocía a nadie, caí en lágrimas, bueno, me fui llorando, estuve llorando, llegué a casa llorando y mi padre me dijo, bueno, ¿y qué te ha pasado? Le conté y entonces mi padre fue al día siguiente, cosa que fue un error inmenso, fue al día siguiente diciendo, oiga, que esta niña escribe desde que es muy pequeña, yo le traeré redacciones escritas por ella, escribe cuentos, escribe tantos, todo, y eso pues fue un motivo más de burla en el colegio, ¿no? De decir, ay, dejarla que esta es la lista, esta es la intelectual, hay que lo cuente Eire porque ya sabe mucho, ya vino su padre a contar que hacía poemas, ¿vas a hacer un poema de esto? Entonces, yo conozco lo que es la humillación de pequeños, ¿no? Porque lo distinto, lo raro, pues siempre
se señala, ¿no? O sea, yo puedo reflejar también lo que es la humillación, ¿no? Porque lo he sentido varias veces en toda mi vida por distintos motivos, pero quizá los más duros, ¿no? Los más difíciles de superar son los que sientes cuando, lo que te hacen pasar cuando eres pequeña porque no tienes armas para luchar contra eso, ¿no? Y bueno, todo esto era para deciros que yo me sentía no me sentía una niña normal, me sentía diferente. Las amiguitas del colegio pues lo que querían era casarse y tener hijos, no quería, ninguna quería ir a la universidad, por supuesto. Creo que de mi clase la única que fui yo. Yo me gustaban mucho los chicos, o sea, no creáis que no me gustaban, me encantaban, pero yo lo que quería era enamorarme, o sea, no casarme. Esto de casarme me parecía como una esclavitud. No sé quién me había metido esto en la cabeza, pero yo tenía esta idea y lo que quería era enamorarme, vivir los romances que yo leía en los libros, ¿no? Yo era como una especie de Madame Bovary, que pensaba que quería enamorarme como se enamoraba la gente en los libros, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también quería hacer una carrera, quería hacer muchísimas cosas. Y bueno, y así empecé en la universidad. Y entonces, como comprenderéis, yo con este ambiente que os he retratado, mi familia era súper de derechas. El único hermano, por cierto, de mi madre, que no os lo he contado, el único hermano varón, el hereu, como se dice en Cataluña, había muerto en la División Azul a los 19 años en Stalingrado. La División Azul, para los que no lo sepan, que a lo mejor no, claro, hay gente joven que no sabe lo que es un grupo de voluntarios que formó Franco, ¿no? Para ir a luchar al lado de Hitler en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé qué pasó por la cabeza de mi tío, este tío que tampoco he conocido nunca, ¿no? Pero bueno, que a los 19 años pensó que tenía algo que hacer en Rusia, ¿no? Luchando contra los rusos al lado de los nazis, no lo sé, nadie me lo ha contado, ¿no? Pero también salen varios de mis libros, Mi tío Miguel, La Guerra Civil, La niña humillada, esa también sale. Y luego, bueno, pues yo me matriculé en Filosofía y Letras y ahí os tengo que decir que mi vida cambió radicalmente porque, claro, yo me di cuenta que había otra manera de explicar la historia, ¿no? Y hasta entonces me pensaba, por ejemplo, que los que se habían sublevado, los que habían hecho la revolución, por decirlo de alguna manera, habían sido los rojos, como les llamaban en mi familia. Y cuando me contaron en la universidad que no habían sido los rojos, que había sido totalmente al contrario, me tuve que hacer todo bueno, la cabeza me dio la vuelta, ¿no? Y empecé a hacer todo un reseteo, como diríamos ahora, de todo lo que sabía hasta ese momento. Por la ley del péndulo me volví más roja que nadie, llegaba a mi casa en un estado de furia tremendo, ¿no? Diciendo, me habéis engañado, pero ¿qué es esto? ¿Pero este quién es? Me lo pintabais como un santo y es un asesino, y bueno, y primero ideas mal digeridas, ¿no? Luego ya empecé a leer, luego me empecé a meter en grupos de formación teórica marxista, ¿no? Pensad que yo os estoy hablando pues del año 67, me parece. El 68, cuando pasó el 68, yo ya estaba en la universidad, el 68, del Mayo francés. Entonces era una universidad que estaba muy politizada, luchábamos contra la dictadura. El Partido Comunista Catalán, que se llamaba PSUC, os tengo que decir que a mí nos parecía demasiado de derechas, o sea que nos metimos en grupos más radicales, y aquí empezaron unos años de una rebeldía absoluta. Bueno, de aprendizaje por una parte, y luego por otra parte pues cometí muchos errores, evidentemente, y creo que el peor de todos fue hacer sufrir a mis padres. Yo cada vez que pienso en todo lo que pasaron mis padres esos años, es que bueno, no me lo puedo imaginar, porque además mi hijo ha sido muy bueno siempre, y no puedo imaginarme cómo podían luchar contra esa furia, ¿no? Contra esa persona en llamas que era yo en esa época. Es que no lo entiendo. Todos los follones que me metí, todos los sitios donde me sacaron, bueno, todo lo que pasó en esa época. Y al final, pues bueno, desembocó en que yo me puse enferma, ¿no? Cogí una enfermedad. La enfermedad también sale muchas veces reflejada en mis libros. Cogí una enfermedad grave de los pulmones. Evidentemente los únicos que estuvieron a mi lado y me cuidaron no fueron ni el partido, ni Stalin, ¿no? Ni el Che Guevara, ni Ho Chi Minh. Los únicos que me cuidaron fueron mis padres, abnegadamente. Mi madre estuvo a mi lado durante mucho tiempo. Me pusieron un tratamiento antibiótico, tuve que irme a vivir 2 años fuera de Barcelona. Todo esto también lo he contado en varios de mis libros, referidos a otros protagonistas, bueno, de una forma un poco deformada, ¿no? Y me tuve que vivir 2 años al Valle de Arán, pero no me curaba, la verdad. Yo tenía, en esa época evidentemente ya existían los antibióticos, pero yo tenía resistencia a los antibióticos, no acababa de curarme. Mientras estaba en el Valle de Arán me matriculé en Ciencias de la Información, que era la escuela de periodismo de esa época. Creo que soy de la segunda o de la tercera promoción en Sant Cugat. Y estudiaba mientras estaba allá, me enviaban los apuntes, bueno, todo esto y tal, y al final, bueno, como no me curaba,
Al cabo de 2 años o 3 años, contando el año que estuve en Barcelona, me tuvieron que operar, me extirparon el pulmón izquierdo, ¿no? Y entonces, pues lo que tenía que ser la vida de una persona, pues claro, me decían los médicos, bueno, tú nunca podrás hacer vida normal, te tienes que hacer esta idea, piensa que no vas a poder ser la campeona de maratón, ¿no? Ni vas a poder hacer deporte, te has de cuidar mucho, no podrás tener hijos, va a ser una etapa dura, pero bueno, oye, te hemos salvado la vida, que ya es mucho, ¿no? Pues yo me rebelé contra eso, ¿no? Yo pensé, era muy joven, tenía muchas ganas de salir adelante, tenía muchas cosas que hacer, tenía muchas ilusiones, mi vocación era escribir, evidentemente, yo quería ser periodista, quería ser escritora, lo tenía muy claro, quería casarme también, quería tener hijos, lo quería todo, o sea, todo lo que los médicos me decían que no podía tener, lo quería hacer. Y entonces, pues, bueno, no he fumado, llevo una vida muy sana, no fumo, no bebo alcohol, bueno, pero alguna vodka tonic, también os confieso que alguno me tomo, ¿no? Y algunas copas de cava, varias, también me tomo, pero bueno, en casa, por ejemplo, pues no bebo nunca, o sea, no soy una bebedora social, como se dice. No he fumado, hago deporte todos los días, hago gimnasia, nado media hora, hago pilates, he tenido un hijo, esto es lo más importante de todo. Y he llevado una vida absolutamente, no diré normal, anormal, porque tenía una actividad muy superior a lo que tenían esas compañeras mías de universidad, que luego lo único que hicieron fue casarse y tener varios hijos y dedicarse a cosas de la casa. Y es importante, ¿eh? Tampoco lo minusvaloro, pero bueno, yo he viajado mucho, he trabajado en muchísimos sitios, he hecho horarios infernales, yo he tenido, cuando mi hijo era pequeño, tenía que ir a Madrid, ir y volver el mismo día levantándome a las 5 de la mañana. Bueno, no voy a hacerme la víctima, porque todos las mujeres sobre todo, que hemos ejercido una profesión, hemos tenido que compaginarlo y hacer malabares, ¿no? Para poder llevarlo a cabo, pero bueno, yo he disfrutado mucho. Y bueno, y aquí empieza mi carrera profesional, que no os quiero aburrir con ella, algún día quizás, si os apetece, os la contaré con más. Bueno, sí, os contaré una cosa divertida. Cuando me pasó, me operaron, me recuperé, bueno, todo esto y tal, pues yo ya sabía que quería ser periodista y quería serlo de todas las formas, y mi padre me dijo, pues mira, yo tengo un amigo mío gallego, que conozco de pequeño, que dirige una revista muy importante en Barcelona, vete a verlo de mi parte. Entonces yo me fui a ver a este gallego socarrón, ¿no? Que luego llegó a ser muy amigo mío, por cierto, y fui a verlo a la revista. Hombre, la hija de Vicente, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo te va? ¿Qué quieres? No, que mira que he estudiado periodismo y quería ser periodista y tal. Pues mira, me caes bien, ¿no? Oye, yo veo en ti madera de periodista. Te voy a proponer una cosa. Y yo, ay, qué bien, qué. Dice, no, que mira, si me traes la historia del amante de Cruyff, te doy la portada de la revista. ¿Qué te parece esta proposición? ¡Oh! Yo dije, ostras, la portada, esto sí que es entrar vamos, y empezar a lo grande, de no ser nada, de no haber visto nunca mi nombre publicado en ningún sitio, aparecer en la portada de esta revista tan importante. Digo, bueno, pues bueno, salí como en una nube, salí y él, qué bien, ¿ves? Por ser hija de Vicente, ¿eh? Oh, muchas gracias, bueno, dando las gracias, haciendo reverencias. Bueno, y salgo de la revista, yo estaba en la redacción, y se me acerca un chico, un periodista de la revista que había estudiado conmigo. Me dice, ¿qué, Pilar? ¿Cómo te ha ido con el jefe? Yo digo, muy bien, no, pero no te lo puedo contar. Yo, ay, ¿sabes? Gran secreto. No, me ha dicho una cosa, pero es muy secreto y no te lo puedo contar. Y él, mirándose las uñas así, me dijo, sí, te ha dicho lo del amante de Cruyff, ¿no? Yo digo, sí, ¿por qué? ¿Por qué me lo dices? Dice, no, es lo que dice a todas las periodistas para sacárselas de encima. Dice, no te molestes, porque Cruyff no tiene ningún amante y desde luego no te molestes en buscarla. Dice, lo hace para tenerte ahí entretenida con un tema que es un fake, como diríamos ahora. Bueno, la verdad es que me di cuenta de que no iba a salir en la portada de esa revista ni de ninguna, bueno, que iba a tardar muchos años en que mis temas fueran la portada de ninguna revista. Empecé poco a poco, pues empecé trabajando en La Hoja del Lunes, que entonces era un periódico que salía los lunes. Los otros periódicos hacían fiesta los lunes y los lunes salía un periódico, y empecé a trabajar en este periódico. Luego me fui a vivir a Sitges, hacía de corresponsal de Sitges en La Vanguardia, bueno, en varios periódicos. Por cierto, que las periodistas locales, que a mí también siempre me ha quedado eso metido adentro, los periodistas locales hacen un gran trabajo, porque es que yo me acuerdo que cuando había alguna noticia importante, amenaza de bomba en Sitges, yo avisaba al periódico,
decía, oye, que hay una amenaza. Me lo había currado yo todo, lo había sacado todo, había hecho absolutamente todo, había encontrado los casquillos, todo, bueno, todo lo que había investigado absolutamente todo. Y entonces llamaba a la redacción y decía, oye, no, que ahora vamos a enviar a dos periodistas. Bueno, venían los periodistas, yo iba, por cierto, que yo todos los reportajes los hacía con mi perro vacunín, los llevaba siempre en el coche, en el asiento de atrás. Y entonces, bueno, yo lo acompañaba a los periodistas estos de Barcelona, los acompañaba a todas partes, les enseñaba todo, les enseñaba tal y cual, y al día siguiente, a despliegue, a portada, con varias columnas y tal, salía el tema, y es que a mí ni me mencionaban cuando todos los datos se los había dado yo. Y eso era otra humillación, la verdad, es que todo el periodismo local, os aseguro que es importantísimo y tenemos que valorarlo porque trabajan en condiciones muy duras y no siempre se les reconoce su trabajo. Esto a mí siempre me ha quedado y la verdad es que siempre intento recordarlo. Bueno, pues la verdad es que pues luego, bueno, pues con diferente fortuna empecé a trabajar en varios periódicos, entré a trabajar en el Grupo Z gracias a un gran amigo mío, un periodista argentino llamado Mario Mactas. Luego he trabajado en televisión, he trabajado en radio con los más grandes, he trabajado con Concha García Campoy, con Luis del Olmo, con Oded Pinto, mi añorado Oded Pinto, he hecho mucha televisión también. Y bueno, y para no aburriros, empecé a escribir libros. Mi primera novela es del año 1983. Yo tenía muy claro que quería escribir literatura. Unos libros me han ido muy bien y otros libros no tanto, pero es igual porque a la larga todos han resultado, bueno, todos me han salido bien. Por ejemplo, hay un libro que yo siempre lo pongo como ejemplo a la gente que empieza a escribir, ¿no? Y que me dicen, oye, ¿qué tengo que hacer para escribir? Digo, escribe el libro y luego ya verás si el libro te lo editan, te lo publican, si es bueno, si es malo, pero tú escribe, por favor, porque mientras escribes ya estarás disfrutando y luego podrás presentar una obra entera. Yo hice, por ejemplo, la biografía del maquis Quico Sabater. Hoy día nadie se acuerda de él, pero era un maquis que había marcado nuestra infancia. Mi hermana me dijo, oye, ¿por qué no hablas del Pico Sabater, ¿no? Que siempre nos asustaban con el Quico Sabater. Yo hice una biografía sin editorial, todo a mis expensas. Estuve viajando durante 2 años por Francia, por Holanda, los archivos de la CNT de Ámsterdam, de Toulouse. Bueno, estuve recorriendo todos los memoriales franceses, estuve en el campo de concentración donde estuvo Hélène Bernard de Ariège. Bueno, hice un gran trabajo, estuve en los archivos de Hospitalet, de donde él había nacido durante mucho tiempo, como saben los compañeros del archivo que me veían ahí todas las mañanas ir a dar la lata. Y la verdad es que tardé 2 años en escribir este libro, que me costó mucho. Lo llevé al editor, un editor creyó en este proyecto, que era Joaquín Palau, y es un libro que no sé si se vendió mucho, poco, perdón. Se ha reeditado varias veces, pero aún ahora yo cada vez que voy a una feria del libro, cada vez que me muevo en algún sitio público, siempre viene algún chico anarquista, ¿no? Con el libro de Quico Sabater debajo del brazo para que se lo firme, y esto es un gran orgullo, la verdad. Bueno, pues entonces llegamos creo que uno de los hechos más trascendentales que se dieron en mi vida ocurrió justamente ahora, hace 10 años. En esta casa donde estoy ahora, y en este pueblo donde estoy ahora, que es un pueblo de la Costa Brava. Hace 10 años, bueno, yo me había quedado viuda hacía varios años ya, mi hijo ya era mayorcete, ya estaba en su trabajo y tal, y yo una noche me estaba arreglando para salir con unas amigas. Era a finales de agosto, era un poquito, sí, más o menos por estas fechas, y entonces ya quedaba poca gente aquí en Llafranc, y entonces, bueno, me fui a cenar al Gitano, un restaurante que está en el paseo, con unos amigos, y en la mesa de al lado se sentó al cabo de un rato me di cuenta de que alguien que estaba sentado en la mesa de al lado no me quitaba el ojo de encima, estaba mirándome todo el rato con una mirada fija. Bueno, como era un hombre guapísimo, impresionantemente guapo, uno de los hombres más guapos que he visto en mi vida, y además se parecía muchísimo a mi marido, porque mi marido era muy guapo, pues la verdad es que me impresionó. Estaba con una niña que debía ser la hija de unos 12 o 13 años cenando, y entonces lo comenté a una amiga que estaba sentada. Digo, oye, este tío me está mirando todo el rato. Y ella me dijo enseguida, las buenas amigas ya sabéis que son así, te deben mirar porque te debe conocer de la tele o algo así. Bueno, vale. Bueno, pues claro, mis ánimos se fueron un poco hacia abajo. Pero bueno, yo me levanté, un poquito de vino ayudó, ¿no? Me fui al lavabo, pasé al lado de la mesa y les dije, buenas noches. Y entonces él, en vez de contestarme buenas noches, me dijo, ¿perdón? Yo digo,
¿eres francés? Y me dijo él, sí. O sea, era francés y evidentemente no tenía ni idea de quién era. O sea, que yo deduje rápidamente, con ese optimismo que Dios me ha dado, que me miraba porque le gustaba. Bueno, yo me fui al lavabo, en el lavabo bailé, canté, bueno, hice todo lo que podía hacer y estaba contentísima, volví a subir. Y les pregunté, digo, ¿por qué no os venís a la mesa a tomar una copa? Que ahora ya es la hora de las copas, un gin tonic, y nos tomamos una copa. Y él dijo, voy a dejar a mi hija en el hotel y vuelvo. Entonces yo me siento con mis amigos y mi buena amiga me dijo, va, este no va a volver, no, es que está tan bien este tío, ¿cómo va a volver y venir aquí a nuestra mesa? Bueno, pues vino, se sentó con nosotros, no dejaba de mirarme en todo el rato, o sea, lo único que le interesaba de la mesa era yo, o sea, bueno, no sé, ahora suena horrible que lo diga, pero es que fue así, y yo también, la verdad es que lo único que me interesaba no de la mesa, sino de todo el mundo en aquel momento era él. Y para mi sorpresa le preguntamos, bueno, ¿a qué te dedicas? Y me dijo que era periodista. Y yo dije, ¿cómo? Digo, pero si yo soy periodista también. Digo, ¿cómo eres periodista? Y él dijo, sí, pero yo soy periodista de corresponsal de guerra. Y entonces le dije, ¿pero cómo corresponsal de guerra? Pues ¿dónde trabajas? Y me dijo, trabajo en Le Figaro, en Le Monde. Y yo digo, pero ¿cómo puedes trabajar en dos periódicos tan diferentes? Y él dijo, no, no, pues mira, yo sí, yo hago crónicas desde hace muchos años, hago crónicas para ellos, viajo por todo el mundo y soy corresponsal desde hace muchos años. Y bueno, tengo que deciros pues que daba el pego, bueno, que sí lo parecía, porque si uno te imaginas a un corresponsal de guerra, pues te imaginas un tío así con unas espaldas así de anchas, alto, con una cara, tenía 47 años, pero bueno, tenía su cara de haber pasado, su pelo canoso, o sea, parecía que hubiera pasado por muchas aventuras. Bueno, tengo que deciros que estuvimos 3 días de conociéndonos. Bueno, no quiero contar más porque me da un poco de vergüenza, pero bueno, estuvimos 3 días de amor absoluto contándonos toda la vida, ¿no? Él me contó que había estado en Chechenia, en Ruanda, en los grandes conflictos del mundo. Yo, claro, solo le podía contar que había estado con los reyes en el Palacio Real, ¿no? Y yo me daba vergüenza, yo decía, bueno, claro, al lado de lo que tú has vivido, y él me decía, bueno, esto es como el mecánico de la Mercedes o el mecánico de la París-Dakar. Me acuerdo que me puso este ejemplo. Los dos son mecánicos, pero uno es el mecánico de la Mercedes y el otro es el mecánico de la París-Dakar. Y yo, claro, gracias por decirme que soy el mecánico de la Mercedes, porque claro, yo deduje esto, ¿no? Bueno, y fueron 3 días de, pues, maravillosos, ¿no? Y el tercer día me dijo, mira, me han llamado, era cuando estaba el conflicto de Siria, ¿no? Más, recordar, hace justo 10 años, era el conflicto de Siria más en efervescencia, ¿no? Y entonces me dijo, me han enviado a Siria, me tengo que volver. No te preocupes que esto no se puede acabar aquí porque me he enamorado de ti. Y yo le dije, pues mira, yo también, qué casualidad, yo también. Y entonces, bueno, pues me llamó desde París cuando estaba a punto de coger el avión y me dijo, mira, no me puedo llevar el móvil, tú envíame mensajes que me los encontraré cuando vuelva. Y yo le dije, oye, ¿por qué no vuelves el 13 de septiembre, que es el día de mi cumpleaños, y te espero en Llafranc? Y él me dijo, vale, pues sí, voy solamente 10 días y el día 13 de septiembre estaré a tu lado y hablaremos de nuestro futuro. Bueno, claro, yo esos días ya no pude hacer más, fui a la peluquero, esteticien, hice todo, pilates, bueno, me compré todo un guardarropa impresionante, bueno, no, estaba ilusionadísima, yo pensaba, pero qué maravilla que me pase esto, a mi edad, quiero que enamorarse, es increíble, tal y cual, bueno, y el caso es que llega el día de mi cumpleaños, que era el 13 de septiembre, yo le iba enviando siempre mensajes que claro que no tenían respuesta, siempre, ay, pero hoy hago esto, le ponía recaditos todos los días, cosas bonitas y tal, y el día 13 de septiembre pues no apareció. Entonces yo le empecé a llamar al teléfono, no contestaba a nadie, estaba fuera de cobertura, no contestaba a nadie, nadie había recogido mis mensajes, tal y cual, y yo empecé a pensar, bueno, pero este tío me ha tomado el pelo, pero ¿qué es esto? Bueno, empecé a estar desesperada y tal, y al cabo de una semana me llega un mensaje, me quedé alucinada, digo, ¡ah, Sebastián, Sebastián! Y me abre el mensaje y me dice, bonjour, madame, dice, soy Aurélie, soy la asistente de Sebastián, y le llamo para comunicarle una mala noticia. Y yo digo, ¿pero qué ha pasado? Dice que lo han secuestrado. Yo digo, ¿lo han secuestrado? Dice, sí, lo han secuestrado en la frontera, estaba ya a punto de venir, estaba en una zona muy peligrosa, lo han secuestrado yo solamente le puedo decir que él me dijo que si le pasaba algo que yo me pusiera en contacto con usted y yo le voy a ir informando de todo lo que pasa. Bueno, yo digo, secuestrado, bueno, pero qué horror. Bueno, y a partir de aquí empezó una etapa bueno, que yo no sé cómo explicar de mi vida, una etapa demencial metida en una historia
que yo no sé todavía cómo pude entrar en esa historia, os lo digo sinceramente. Yo cuando veo la película Her, no sé si la habéis visto, digo, bueno, es que a mí todo esto me ha pasado, o sea, es que, bueno, y hace 10 años, tampoco os estoy hablando de hace 40 años, o sea, que yo ya era talludita. Bueno, el caso es que todo esto me llevó a una situación de angustia tremenda porque, bueno, porque influyó mucho en mi vida, en mi equilibrio mental, bueno, en todo. Trabajaba yo en esa época en un periódico muy importante, dejé de tener interés en el periódico, empecé a deprimirme, me adelgacé muchísimo, mi hijo estaba ajeno a todo, evidentemente, hasta que al final lo llamaron, creo que del periódico, le dijeron, oye, ¿qué le pasa a tu madre? ¿Le pasa algo o qué? Porque vemos que ha cogido la baja, bueno, que está mal, ¿qué le pasa? Y mi hijo pues me dijo, oye, me miró por primera vez, bueno, él vivía conmigo, pero por primera vez me miró y me vio muy desmejorada y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo digo, bueno, te voy a contar una cosa, le dije, pero no te rías, ¿eh? Entonces le conté todo lo que había pasado, él conocía a este, tal, lo secuestraron, tal, y mi hijo se quedó así alucinado y me dijo, pero, mamá, ya lo tienes. Yo digo, ¿cómo? ¿Ya tengo el qué? ¿La novela? ¿No estabas buscando un tema para escribir una novela? Pues ya lo tienes. Siéntate y escribe. Bueno, me senté, lo escribí, quedé finalista del Premio Planeta 2014, que fue, creo, una de mis cumbres profesionales con este libro. Mi color favorito es verde, en la que narro mi historia de amor con Sebastián. Y entonces pues os quería contar de qué manera han influido los episodios que me han pasado en la vida en los argumentos de mis libros.